Señorías, bueno, de nuevo y desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, asuntos de responsabilidad política como la que nos ocupa hoy y, sobre todo, que afectan directamente a los intereses de los asturianos, creo que hemos demostrado siempre estar a la altura, por encima de ideologías o apetencias en algunas ocasiones. Creo que lo hemos demostrado y, además, muy recientemente, a modo de ejemplo, aprobando los presupuestos para 2017 por parte del Partido Popular, cosa que también hicimos en 2015, por responsabilidad y pensando en pro de los asturianos y por encima de otras apetencias o modelos de gestión que no consideramos en muchos casos, sinceramente, adecuados a las necesidades de nuestra comunidad. Pero, aún así, la voluntad política y responsabilidad nos han llevado a aprobarlo. Antes de abordar los 3 puntos de la proposición no de ley, pedirle al señor Llamazares, y lo digo con todo el respeto, que tenga cuidado al hacer los deberes, hombre, que para otra vez que actualicen lo que es la iniciativa, porque no tenemos ministra, tenemos ministro, señor de la Serna. Bueno, dicho esto, le agradecemos desde aquí al señor ministro, señor de la Serna, que en 3 meses que se cumplen hoy, que ya ha venido 2 veces como ministro a Asturias, ha venido 2 veces a interesarse y reconducir temas pesoísticamente pendientes y a comprometerse con otras necesidades que tiene Asturias, como la inclusión de la programación ministerial del AVE del Cantábrico, la adjudicación, y ojo, que aquí somos responsables todos, de 63 millones de euros a financiar en los 3 próximos ejercicios destinados a iniciar la conexión de la Y y el Musel, algo básico para el futuro y la economía de Asturias, ya que el polígono de la Lloreda tendría una posibilidad de futuro. Ahora sí, todo esto impensable si no se aprueban los presupuestos del Estado, no nos engañemos. Y ayer de noche, hombre, la gestora. Bueno, vamos a la PNL. Algo que también ruego que quede claro, antes de la votación, y se lo digo, Llamazares, que no sirva para malas interpretaciones. Es que tengo miedo que sea una PNL trampa, no lo creo, pero pudiera que alguien lo pensara. Yo le digo, lo que no puede ser bajo ningún punto de vista es que el plan de vías sea el de 2005, bajo ningún concepto. Entonces, que se apruebe un plan de vías, pero en condiciones y con sentido común. Pero el de 2005, que no, ese para el cajón de la consejera. Dicho esto, y para ser justos, he de decir que en el asunto, el primer punto, la variante de Pajares, y hay que reconocer la Izquierda Unida, desde el principio estuvieron ustedes ahí. Y también el extinto CDS, cuando el resto de grupos, no, era el no por deporte, se oponían. Del resto no puedo hablar porque la mayoría de ellos no existían. Entonces, es en el 97 cuando el PP convierte lo que son las ideas o las iniciativas en hechos y se pone manos a la obra para convertir en hechos esta gran iniciativa. Desde Asturias, algunos partidos defendimos siempre lo mismo, viabilidad e inclusión de la variante de Pajares dentro del plan de infraestructuras del Estado, pese el voto en contra de algunos que hoy critican los retrasos. El segundo punto, la autovía Oviedo-La Espina. Hombre, yo sinceramente, la verdad es que a mí me daría vergüenza. No olvidemos la mano de Pepiño Blanco, que no es que pusiera palos en las ruedas, es que las paralizó, las obras iniciadas. Tanto el tramo de Origa-Cornellana y en este momento, señor Llamazares, Izquierda Unida era soporte del Gobierno. Como ahora, no soporte del Gobierno, pero apoyaron la investidura. Bueno, una vez más, ¿quién tuvo que ser? Pues el Partido Popular. Con Mariano Rajoy, sí. Reanudó el tramo de Origa. Y ya les anuncio, en junio están invitados, se inaugura. Tuvo que ser una vez más quien lo finaliza. Y así puedo estar toda la mañana dando ejemplos. El Ministerio está haciendo su trabajo, con rigurosidad, dentro de los márgenes presupuestarios. Rajoy heredó obras iniciadas y una deuda de más de 40.000 millones y 3.000 millones de facturas pendientes de pago.
Señorías de Izquierda Unida, compartimos desde su inicio la necesidad de concluir esta obra. Por ello esperamos que acepten nuestras enmiendas, que ya me han dicho que sí, que solo pretenden mejorar y concretar un poco el texto. Porque lo que no se puede pedir es la memoria económica del plan de integración en Gijón, porque es muy complejo, afecta a 3 administraciones. Y aquí está también Gijón al norte, la ejecutora del mismo, la sociedad. Entonces, hablando de esta última parte, en el plan de vías de Gijón, lo que tenemos, hay 2 vertientes muy claras. Es definir qué queremos y cómo lo pagamos. Entonces, el proyecto inicial del Partido Popular en el año 2002 se diseñó por primera vez. En 2005 vino el PSOE y lo cambió todo. En 3 aspectos. Cogen y alejan la estación. Alargan el túnel. Bien, nada que decir. Cambian el sitio, un apeadero del centro de Gijón, de Begoña a la Plaza de Europa. Nada que decir. Pero integrando con la estación de trenes una estación de autobuses, lo que se llama una intermodal, pero ubicándola a la altura del barrio de La Moreda. No estamos de acuerdo, señorías. Y actualmente el Ministerio trabaja con otra ubicación para la intermodal. Quiso financiar todo el proyecto con las plusvalías urbanísticas, es decir, el cuento de la lechera, que preveían generar al vender las céntricas parcelas que quedaron al quitar las antiguas vilas. Es que la historia se repite, esto es como la lechera pero en versión política. Tremendo error. ¿Cuál es la ubicación que propone el Ministerio? Pues la de sentido común, situar la estación intermodal junto al actual Museo del Ferrocarril, una ubicación más céntrica. Y es sobre todo para que no sea una barrera soterrar las vías hasta la actual estación provisional de tren. La ministra Ana Pastor, porque alguno hablará de ella, ya les digo ya de mano, ¿qué se encontró? Sin dinero, pufo y un proyecto sin consenso. Eso es lo que se encontró la ministra. Definir cómo lo pagamos, esa es la segunda clave. El ministro hace 2 semanas comprometió en Gijón el dinero público que haga falta para desarrollar el proyecto. Esto es una novedad, pese a quien le pese. Pues hasta ahora no había compromisos, porque se esperaba lo de las plusvalías, pero no funcionó. Señoría, entonces, partiendo... vaya concluyendo. Termino. Bueno, y lo comprometió con 2 salvedades. ¿Cuánto se puede sacar al vender las parcelas? Y que el dinero público se ponga por parte de las 3 administraciones. Aquí hay que arrimar todos el hombro. Señorías, mire, todo es posible si hay voluntad política, pero sobre todo es la palabra que le gusta al señor Lastra, y por eso se la digo al finalizar, pero sobre todo la financiación, los presupuestos, y ustedes bien que lo saben. Y esto es responsabilidad de todos. Aplíquense el cuento para los del Estado. Saber negociar, saber consensuar es básico y necesario en política. No se puede pedir inversión si no hay financiación. Somos todos responsables por encima de populismos e ideologías. Apostemos de una vez por todas por Asturias y los asturianos. Es nuestro deber. Para eso nos pusieron aquí. Muchas gracias.